Hola, ¿qué tal? Qué alegría encontrarnos de nuevo aquí, en nuestro espacio, para explorar las profundidades de la palabra de Dios. Hoy vamos a sumergirnos en un capítulo verdaderamente espectacular, Ezequiel 43. Este pasaje es uno de los momentos culminantes de la profecía de Ezequiel, lleno de esperanza, gloria y una promesa de restauración que resuena hasta nuestros días. Imaginen la escena. Ezequiel el profeta, que ha presenciado la destrucción de Jerusalén y ha visto cómo la gloria de Dios abandonaba el templo. Ahora es llevado por un misterioso hombre, probablemente un ángel, a la puerta oriental del nuevo templo que se le ha mostrado en visión. Y entonces ocurre algo asombroso. Ezequiel nos cuenta que la gloria del Dios de Israel venía del oriente. No es una llegada silenciosa. El sonido era como el de un río caudaloso, un ruido poderoso, abrumador, lleno de vida y fuerza. Y con ese sonido vino una luz tan intensa que toda la tierra se iluminó. Esta no era una visión cualquiera, era la misma manifestación gloriosa que Ezequiel había visto antes, cuando Dios vino a juzgar a Jerusalén y también junto al río Quebar. Al inicio de su ministerio, la majestad era tal que el profeta cayó rostro en tierra en un acto de total reverencia y adoración, y a través de esa misma puerta oriental por la que la gloria se había marchado, ahora regresaba. La gloria del Señor entró y llenó el templo por completo. Es una imagen poderosísima. El mismo lugar que había quedado vacío, desolado por el pecado del pueblo, ahora era rehabitado por la presencia misma de Dios. El Espíritu levantó a Ezequiel, lo llevó al atrio interior, y allí pudo constatarlo. En el templo rebosaba de la gloria del Señor en medio de esta escena celestial. Una voz le habla a Ezequiel directamente desde el templo. Es la voz de Dios mismo, y sus palabras son un pacto renovado, una declaración de intenciones que cambiaría todo para Israel. El Señor dice: «Este es el lugar de mi trono, el lugar donde pongo mis pies. Aquí viviré en medio de los israelitas para siempre». Pensemos en lo que esto significa. Dios no solo está de visita, está estableciendo su morada permanente, su reino, su trono en medio de su pueblo. Es una promesa de intimidad y presencia continua. Pero esta promesa viene con una condición clara, una llamada a la santidad. Dios declara que ni el pueblo ni sus reyes volverán a profanar su santo nombre. El Señor recuerda las infidelidades pasadas, cómo los reyes construyeron monumentos paganos y sus palacios tan cerca del templo que sus muros casi se tocaban, mezclando lo sagrado con lo profano. Esas acciones, que Dios detesta, fueron la causa de su ira y del juicio que cayó sobre ellos. Por eso, el llamado es contundente: que alejen ahora de mí sus infidelidades y los monumentos a sus reyes, y yo viviré en medio de ellos para siempre. La santidad es la condición para la presencia de Dios. No se puede tener una cosa sin la otra. Dios desea vivir entre nosotros, pero requiere un pueblo que se separe del mal y le honre no solo con sus labios, sino con sus vidas. Luego, la tarea de Ezequiel se vuelve muy específica. Dios le ordena que describa detalladamente el templo, sus planos, sus medidas, sus entradas y salidas, a los israelitas. ¿Con qué propósito? Para que se avergüencen de sus pecados. Al ver la perfección,
la santidad y la magnificencia del diseño de Dios, ellos debían tomar conciencia de cuán lejos se habían desviado. La visión del templo ideal debía producir arrepentimiento, y si se arrepentían genuinamente, entonces Ezequiel debía explicarles todo, escribir las leyes y el diseño para que pudieran entenderlo y llevarlo a cabo. La ley fundamental del templo era que todo el monte sobre el cual estaba construido sería un lugar santísimo. La santidad no se limitaba solo al edificio, sino que se extendía a todo su entorno. Después de esta impresionante visión de la gloria de Dios y del propósito del templo, el enfoque se vuelve increíblemente práctico y detallado. El Señor le da a Ezequiel las medidas y las normas para el altar, el corazón del culto en el templo. El altar se describe con una precisión asombrosa, usando una medida antigua. Tenía una base, un cuerpo inferior, un cuerpo central y un cuerpo superior, donde se quemaban los sacrificios. Cada nivel tenía sus propias dimensiones, creando una estructura imponente y sagrada. En la parte superior había 4 cuernos, un elemento común en los altares de la antigüedad, que simbolizaban el poder y eran un punto de contacto con lo divino. Curiosamente, los escalones para subir al altar debían dar hacia el oriente, hacia donde vino la gloria de Dios. Una vez diseñado el altar, Dios establece las normas para su consagración. Este no era un mueble más, era el lugar donde el pecado sería expiado y donde el pueblo se reconciliaría con Dios. Por lo tanto, debía ser purificado y dedicado de una manera muy específica. El Señor instruye que los sacerdotes levitas, descendientes de Sadoc, que eran los encargados de ministrar ante él, debían llevar a cabo este ritual. El primer día ofrecerían un becerro como sacrificio por el pecado. Tomarían su sangre y la rociarían en los 4 cuernos del altar, en las 4 esquinas y en el borde. Este acto de rociar la sangre era un rito de purificación, de limpieza del pecado. El cuerpo del becerro debía ser quemado fuera del área sagrada del templo. El proceso continuaba. Al día siguiente, se ofrecería un cabrito sin defecto para purificar el altar de la misma manera, y después de estos ritos iniciales, se ofrecerían un becerro y un carnero, también sin defecto, como holocausto al Señor, rociados con sal. Este ritual de consagración debía repetirse durante 7 días. 7 días ofreciendo un cabrito, un becerro y un carnero, para purificar y dedicar completamente el altar. El número 7 en la Biblia a menudo simboliza la perfección y la totalidad. Así, el altar era hecho perfectamente santo, completamente apartado para el servicio de Dios. Solo después de estos 7 días de consagración, a partir del 8º día, los sacerdotes podían comenzar a ofrecer los holocaustos regulares y los sacrificios de reconciliación del pueblo. Y entonces llega la promesa final de este capítulo, la culminación de todo el proceso. Dios dice: entonces yo los recibiré a ustedes con agrado. Yo, el Señor, doy mi palabra. ¡Qué palabras tan maravillosas! Todo este proceso detallado, toda esta demanda de santidad, toda esta purificación, tenía un objetivo final: que Dios pudiera aceptar a su pueblo, que la relación rota por el pecado pudiera ser restaurada. El altar era el medio a través del cual la reconciliación era posible. Cuando reflexionamos en Ezequiel 43, vemos un puente extraordinario
entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Vemos la santidad de Dios, su deseo de habitar con su pueblo y la necesidad absoluta de un sacrificio para purificar el pecado. Todo este sistema de templos, altares y sacrificios apunta de manera profética a la persona y obra de Jesucristo. Jesús es la gloria de Dios que vino a habitar entre nosotros, como dice el Evangelio de Juan. Él es el templo definitivo, el lugar donde Dios y la humanidad se encuentran. Y, sobre todo, Él es el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios sin defecto que fue ofrecido una vez y para siempre en el altar de la cruz. La purificación que los sacerdotes hacían durante 7 días con la sangre de animales. Cristo la realizó de una vez por todas con su propia sangre, limpiándonos de todo pecado y consagrándonos a Dios. La promesa final, yo los recibiré a ustedes con agrado, se cumple perfectamente en Cristo. Gracias a su sacrificio, ahora somos aceptados por Dios, no por nuestros propios méritos, sino por la fe en Él. Así que este capítulo, aunque lleno de detalles que pueden parecer lejanos, nos habla directamente hoy. Nos llama a la santidad, nos recuerda la majestad y la gloria de Dios, y nos señala hacia la maravillosa obra de redención que tenemos en Jesús. La gloria de Dios no solo llenó un templo de piedra en una visión, sino que ahora puede llenar nuestras vidas, nuestros corazones, si nos arrepentimos de nuestros pecados y aceptamos el sacrificio perfecto que Él proveyó. Gracias por acompañarme en este recorrido por Ezequiel 43. Espero que te haya inspirado tanto como a mí. Así te ha gustado. No olvides darle like, suscribirte y compartirlo con alguien a quien creas que le puede bendecir. Nos vemos en el próximo video para seguir descubriendo los tesoros de la palabra de Dios. Hasta pronto.